Hola queridos usuarios, hoy día vamos a ver en este capítulo el consumo, la parte uno específicamente, donde vamos a hacer un análisis conceptual y de datos empíricos para poder mostrarle un poco no solamente lo que es la teoría, sino que también cómo se puede ver un poco la economía en la práctica. Para eso vamos a ir a el enfoque del gasto, esta ecuación, donde primero tenemos que saber que la producción es igual al consumo más la inversión más el gasto o consumo de gobierno más las exportaciones netas. Y como se puede apreciar, yo acabo de marcar el concepto en negro, que en este caso es la C, que es el consumo. Y eso es lo que vamos a analizar hoy porque básicamente el consumo es un elemento importante en el motor del crecimiento económico, sobre todo porque las empresas, como hemos visto antes, son aquellas que producen a través de la función de producción y a través de eso se determina la producción. Pero no podemos olvidar que las empresas sin los datos de consumo o sin su demanda no serían capaces de vender sus productos elaborados. Por tanto, el consumo es la contraparte a esa función y es sumamente necesario saber cómo anda o cómo es la salud de este indicador. Bueno, primero queremos saber qué es el consumo. Y el consumo es la parte de la renta que destinan las familias o, o los sujetos o los agentes económicos a la adquisición de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades. ¿Y eso qué implica? Que de todo el total de la producción de una economía o de todo el total del ingreso de una economía, hay una parte que las personas necesitan ocupar para poder satisfacer distintas necesidades que se van presentando en el día a día y que obviamente se traducen en bienes y servicios creados por las empresas que posteriormente los compran los consumidores. Y por tanto, acá hay una parte sustancial que debo, o fundamental que yo debo destacar, es que toda la renta que se genera en una economía, en este caso el ingreso o el Producto Interno Bruto, ya hay una parte que hay ciertos sectores en la sociedad o familias que se gastan todo su ingreso, pero hay otras familias que ahorran bastante de su ingreso. Entonces, en general, a nivel agregado, hay una parte del ingreso que se consume, ya que eso es determinado por el consumo, pero la parte que no se consume de la producción se entiende que es ahorro. Por tanto, la parte que no se consume siempre se entiende por ahorro. Ahora, un análisis empírico. Estos datos han sido obtenidos de la base de datos del Banco Mundial, donde quise comparar los ratios de gasto de consumo de los hogares respecto al PIB en porcentaje de Chile, Colombia, Perú, México y Argentina. ¿Y para qué quiero hacer esto? Porque quiero mostrarles en básicamente cuál es la importancia que tiene el consumo dentro de la economía. Y solamente estamos obteniendo el consumo de los hogares. Por tanto, es importante ver acá que a principios de la década de los 60 teníamos que el consumo era entre un 80% de la producción y un 46 o 47% aproximadamente. Y esa cifra ha ido convergiendo a un, digamos, ratio entre el 70% y el 60%. ¿Y eso qué significa? Que es una cifra gigantesca, porque básicamente de todo el total de la producción estamos hablando que entre el 60 y el 70% está dedicada solamente a consumo. Entonces, para cuando nosotros tenemos que observar cómo es el comportamiento del consumo, si este consumo se empieza a contraer en la economía, tenemos que poner atención, puesto que como es un componente tan importante, es uno de los motores de la economía. Y si este motor comienza a contraerse, probablemente estemos ante la posibilidad de que haya alguna recesión. De hecho, en muchas componentes o muchos ciclos económicos a nivel histórico, uno de los componentes que siempre se contrae es el consumo. Y eso implica que la gente al dejar de consumir, las empresas dejan de producir y por tanto se empiezan a ver distintos efectos de esa política. Por ejemplo, el desempleo. Entonces, es sumamente importante entender que como esta variable es bastante grande dentro del PIB, entonces eh, aquí con esto podemos graficar la importancia que tiene el consumo dentro del sistema económico. Ahora, ¿cuáles son los componentes del consumo? Y este, como consumo total, nosotros lo podemos dividir en dos partes. La primera, que es el consumo de gobierno, que eso lo vamos a ver en la parte posterior, que como lo dije anteriormente, dentro de la ecuación fundamental, ¿cierto? Donde tenemos que el ingreso es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas, el gasto propiamente tal es el consumo de gobierno, y el cual está dentro, en las cuentas nacionales, del consumo total. Por otro lado, tenemos el consumo de las familias, que
tal consumo se puede dar en distintos tres tipos de bienes y servicios. Uno es el consumo de bienes no durables, que son aquellos bienes que por lo general no duran más de un periodo, en este caso más de un año, como por ejemplo las verduras, los fideos, los espaguetis o cualquier otro producto de consumo que debe ser inmediato. Hay un, quizás ustedes podrían pensar que un celular podría ser durable, que en este caso son todos los bienes que duran más de un periodo. Y en este caso, eh, sí, es durable. ¿Por qué? Porque no todos los usuarios cambian el celular de un año a otro, a pesar de que los avances tecnológicos hacen que un celular pueda ser obsoleto en cosa de tiempos mínimos de espera. Pero por lo general se considera un bien durable por ahora, dentro de las cuentas nacionales. Otro bien durable puede ser un mueble puede ser considerado un bien durable, o un auto, en el caso que el auto sea para uso, en este caso particular. Si es usado, por ejemplo, para trabajar el auto, como por ejemplo el caso de un taxi, que en este caso usted compra el auto para poder trabajar en él, eso ya no es considerado consumo, sino que es considerado una inversión. Y eso será algo que veremos a futuro. Y bueno, la tercera forma de consumo de una familia son los servicios, que en este caso son, por ejemplo, TV cable, internet, eh, agua potable, electricidad, etcétera. Y bueno, respaldando los datos empíricos, lo que yo quise hacer es comparar el gasto de consumo familiar en Chile por componente respecto al periodo del PIB, y lo que aquí tomé como base era el consumo de las personas en bienes no durables y los servicios. Y cuando yo hablo de Producto Interno Bruto, hablo del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, como podrá ver, los bienes no durables y los servicios se mueven en conjunto al PIB. O sea, por ejemplo, cuando tengo, en este caso, un aumento del PIB, ya voy a tener, obviamente, que un aumento del consumo de bienes no durables y de servicios. Pero sí pueden darse cuenta que no hay mucha diferencia, excepto en este periodo, ¿ya? Entre los servicios y los bienes no durables con el crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, no hay mucha volatilidad. En cambio, con los bienes durables tenemos una volatilidad tremenda. Cuando hay un buen momento o un buen pasar del PIB, tenemos que el aumento de los bienes, de los bienes durables es bastante alto, mientras que cuando tenemos crisis o recesiones, como por ejemplo la que ocurrió en la crisis asiática, vamos a tener una caída tremenda de los bienes durables y un aumento tremendo cuando el PIB empieza a aumentar. ¿Eso a qué se debe? Básicamente porque los bienes no durables, como por ejemplo los alimentos, son bienes que por lo general son más inelásticos porque la gente los necesita. O sea, la gente, independiente de la crisis, necesita consumir alimentos, necesita tomar agua, necesita consumir electricidad. Entonces, no presentan grandes cambios, sino que se mueven con el ciclo. En cambio, los bienes durables, como por ejemplo los vehículos, tienen una demanda, digamos, más variable al rendimiento, digamos, o al periodo económico, puesto que al haber un choque económico, el auto es menos necesario. Entonces, obviamente, comprar un mueble es menos necesario. Entonces, obviamente su demanda disminuye automáticamente y por tanto, por eso tenemos una caída bastante grande en las variaciones. O sea, por ejemplo, podemos ver cerca del 35%, en este caso los bienes durables. Entonces, por eso que las caídas son más dramáticas, porque obviamente los bienes durables no son tan necesarios como los bienes no durables. Y eso es básicamente, o sea, por conclusión, los bienes durables tienen una volatilidad o una variación mucho más grande cuando el PIB cae y cuando el PIB sube, de forma distinta a los bienes durables y los servicios que caen, sí, caen un poco, digamos, en torno a cómo va cayendo o aumentando el PIB, pero no es dramático, o sea, la gente puede dejar de consumir un poco, pero no mucho, ¿ya? Y eso es básicamente lo que yo tenía como presentación sobre el consumo. En la siguiente parte vamos a observar cómo se calcula el consumo, de qué variable depende el consumo. Y eso será en la parte 2. Muchas gracias y espero que estén muy bien. Nos seguimos viendo en los siguientes capítulos.